¿Por qué en estos tiempos las iglesias grandes se están dividiendo? ¿Qué? Uno es porque, bendito Dios, ya estamos en los últimos tiempos. ¿Y por qué hay guerras? Nación contra nación, ciudad contra ciudad, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. En Mateo 24 está hablando, dice la palabra, que oirán rumores de guerras. Y ya hemos oído, y ya hay guerras. Y se levantarán falsos profetas. Y ya estamos viendo que hay falsos profetas. Jacob tuvo 12 hijos. Y entonces Dios le dice a Jacob, a Israel, yo te bendeciré y serás una nación grande, y lo cual tú serás mi escogido, Israel, tu nación se extenderá. Por eso vemos que Israel es la nación escogida por Dios, el pueblo escogido. Pero ¿cuáles son sus pueblos alrededores? Sus tribus, sus nombres de sus hijos. Israel, Leví, Judá, ¿qué más? Los 12 nombres, y así fueron las ciudades que Dios le dijo. ¿Y qué pasó, iglesia del Señor, aquí? En ese tiempo Dios comenzó a levantar jueces para que pueda gobernar al pueblo de Israel y a sus 12 tribus. Después de los jueces, el pueblo de Israel pidió un rey. Y en donde Dios mandó a su rey. Y por nombre, el rey que gobernó por primera vez fue Saúl. Que ese rey gobernaba al pueblo de Israel y a sus 12 tribus. O sea, gobernaba a una nación completa. Luego que murió Saúl, Dios levantó a otro rey, que fue David, el rey David. Igual el rey David comenzó a gobernar Israel, Jerusalén, Judá, a todos los 12 tribus, o sea, una nación completa. Una vez que murió el rey Saúl, levantó a otro rey, su hijo Salomón. Perdón, el rey David levantó a su hijo Salomón. Y Salomón igual gobernó a Israel, a Jerusalén y a las 12 tribus y a una nación completa. La pregunta es ¿por qué? Porque el rey Salomón, el rey David, ellos eran temerosos de Dios. Tenían consejeros, sacerdotes que temían a Dios. Tenían profetas que venían, que cuando fallaban, le decían, tú fallaste. Y lo cual, si no te arrepientes, juicio vendrá para ti. ¿Y qué hacían esos reyes? Se arrepentían. Amén. Y eran temerosos a Dios. Fallaban a Dios y clamaban a Dios. Y pedían perdón a Dios. ¿Y qué pasó cuando murió, bendito Dios, el rey Salomón? Que hasta en el momento todavía estaban unidos las 12 tribus. Unidos. Que un rey gobernaba a esta nación, a estas 12 tribus. No sé si me están entendiendo por ahí. Amén, gloria a Dios. Gobernaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían el temor a Dios. Pero Dios. ahora murió el rey Salomón. ¿Quién le hizo al rey Salomón? Su hijo. ¿Y qué pasó con este hijo? La pregunta es, ¿siguió unidos esas 12 tribus? ¿Siguió este rey Roboam, si bien me recuerdo, su hijo de Salomón, siguió gobernando esas 12 tribus o una nación completa? Iglesia del Señor, ya no ya. Desde ahí es que cuando se divide las 12 tribus, las 12 tribus, es ahí donde
esta nación que estaba unida se dispersa. Se juntan 10 tribus y aparte 2 tribus, iglesia del Señor. Y este rey Roboam gobernó solo 2 tribus. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué fue la división ahí? Hasta en el momento, iglesia del Señor, vamos a decir que esa nación venía unido, seguían caminando. Años pasaban y seguían caminando. Años pasaban y seguían caminando. Hasta que vino un rey y por causa de ese rey, esa tribu, esa nación se dividió. Y la pregunta es, ¿por qué se dividió, iglesia del Señor? Uno es de que cuando murió el rey Salomón, entonces le sucedió su hijo Roboam. Y entonces el pueblo vinieron y le dijeron al rey Roboam, mira qué le dijeron y presten atención. Vino pues Jeroboam y toda la congregación, o sea, toda la congregación, todo el pueblo, toda esa nación que aún estaban unidos todavía, las 12 tribus, vinieron a Jeroboam y mira qué le dijeron. A Roboam y mira qué le dijeron. Y hablaron a Roboam diciendo, tu padre Salomón, escuchen esto, tu padre agravó vuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. O sea, cuando le pidieron el pueblo a Roboam que disminuye los tributos, en ese tiempo pagaban tributo como ahora también. Y entonces Roboam, escuche esto, dijo, váyanse y en 3 días vuelvan. ¿Por qué le dijo esto? Porque el rey Roboam sabiamente pensó y dijo, voy a tener que pedir consejo. Hasta el momento, esa nación estaba unido. Hasta el momento, las 12 tribus estaban unidos. ¿Y qué pasó, iglesia del Señor? Roboam se fue a pedir consejo a los mayores. Y mira, los mayores que le dijeron. Y ellos le hablaron diciendo, mira, ¿qué dijo? Escucha aquí hay 2 palabras. Le dijo, si tú fueras hoy siervo, ¿qué siervo? Dios vino, un siervo sirve. Un siervo se hace siervo de todos. Un siervo no espera que le sirvan, porque dice el Señor Jesucristo, vino Él a servir y a no ser servido. Por eso los ancianos le dicen, entonces el rey Roboam pidió consejo. Y las 7, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueras hoy siervo de esta multitud, de este pueblo, y lo sirvieres, otra vez habla 2 palabras sirvieres, y respondiéndole buenas palabras, le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero ¿qué hizo este Roboam? Se fue a pedir otro consejo a los jóvenes. Y los jóvenes, ¿qué le dijeron? Dice en la 10, entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelos. Algo así le hablarás. El menor dedo, dice, de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó con pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Y qué pasó? Al 3er día se fue el rey Roboam y le dijo el consejo de los jóvenes y desechó el consejo
de los ancianos. ¿Y qué pasó? Ahí el pueblo de Israel, esa nación unidas, le dijeron y dice, cuando todo el pueblo vio que el rey, en la 16, no les había oído, le respondió esta palabra diciendo, ahí ya ellos comenzaron a pedir sus herencias, donde dijeron, dice, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, Israel, gritaron, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fueron a sus tiendas. Mira, ¿y qué pasó? Se fueron a sus tiendas y llegó el día para que cobren el tributo. El rey Roboam manda a uno de los encargados a cobrar el tributo al pueblo de Israel, a esa nación unida. ¿Y qué pasó? Dice que lo mataron. Por eso dice en la 18, y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Y entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. O sea, se escapó de miedo. ¿Y qué pasó ahí donde dice la palabra de Dios en la 21? Dice, cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín. O sea, iglesia del Señor, Roboam solo gobernó 2 tribus. Ya no gobernó una nación completa y ya no gobernó las 12 tribus, sino gobernó 2 tribus. La pregunta es, iglesia del Señor, ¿por qué? Uno, porque él no escuchó el consejo de los ancianos, Amén. Sino escuchó el consejo de los jóvenes. ¿Y qué pasó ahí cuando ese pueblo, esa nación, esa tribu estaba unidos? ¿Qué pasó? Se dividieron, iglesia del Señor. Por eso estamos viendo en estos tiempos, ¿por qué ahora las iglesias se dividen? ¿Por qué las iglesias grandes se están dividiendo? La pregunta es, ¿será porque hay oposiciones que alguien está entrando a oponerse, bendito Dios, para que esa iglesia no siga creciendo? ¿O será porque la cabeza o el pastor o el líder o el profeta han dejado el consejo de los ancianos y están tomando el consejo de los jóvenes? ¿Y qué representa los consejos de los ancianos? Aleluya. El consejo de Dios. Amén. La guianza del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Las sendas antiguas. Las sendas antiguas. Es por eso que ahora se ve las divisiones. Y el que hace división, ¿y por qué Dios va a comenzar a desolar esas iglesias y a recoger a sus escogidos? ¿Por qué? Porque ya no todos, si no voy a hablar las iglesias, han dejado la guianza del Espíritu Santo. Amén. Se están moviéndose en las emociones del hombre. Cuando un varón, una mujer, se levanta con la guianza del Espíritu Santo, con los frutos del Espíritu Santo, con los dones de discernimiento, y lo cual este varón, esta mujer va a ver con los ojos espirituales, y entonces va a ver que la iglesia no está yendo bien. En el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar con este varón y con esta mujer? Es ahí donde va a ir y va a hablar con el pastor. Es ahí donde va a ir y va a hablar con los líderes. Y va a decir, con mucho respeto, pastor, no está bien aquí. Con mucho respeto, líder, no está bien en esta forma. Con mucho respeto, profetas, evangelistas, no está bien como están andando.
Pero si este líder, el pastor, toma el consejo de este varón, de este joven que se ha levantado lleno del Espíritu Santo, obedece la voz de ese varón que está guiado, de ese joven que está guiado del Espíritu Santo, entonces dice, amén, entonces nos vamos a guiar por el Espíritu Santo, entonces Dios va a unir. Pero si el líder, el varón, el pastor, no obedece la voz del Espíritu Santo, entonces simplemente Dios va a sacar a sus escogidos. Amén. Y va a poner a un pastor conforme al corazón de Dios. Amén. Y es por eso que se ven las divisiones. Y el quien divide no es una persona que esté lleno del Espíritu Santo de Dios, no. Sino son personas que están andando en los frutos de la carne, en las emociones, mandamientos de hombre. Es por eso que se ve que iglesias que se dividen. Iglesias que ven grandes, pero ahora, de noche, de la mañana, ya no están sus miembros. ¿Por qué? Porque esos miembros, Dios le abrió sus ojos. Y tengo que predicar esta palabra. En mi caso, aquí, si llega un día, tal vez, en donde yo ya no quiero ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, y lo cual aquí los hermanos, los líderes me dicen, ¿sabes qué, hermano Miguel? En esto estás fallando, en esto tienes que mejorar, tienes que entrar en ayuno. Y yo digo, no quiero, ¿para qué? ¿Para qué si estamos yendo bien? Entonces es ahí donde yo mismo, como cabeza, voy a ocasionar la división. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, antes de soltar esta palabra, ¿por qué yo voy a ocasionar esa división? Porque yo voy a estar andando en los frutos de la carne, en mis emociones y en los mandamientos de hombre, y voy a estar, cuando andamos en los frutos de la carne, en los frutos de la carne, en los mandamientos de hombre, estamos en la tiniebla. Y dice la palabra de Dios, ¿qué concordancia hay? La luz con las tinieblas. Es por eso que el Señor Jesucristo, Él vino a dividir la iglesia. El Señor Jesucristo no vino a unir, sino vino a dividir la iglesia. A eso se refiere el Señor Jesucristo, a dividir, a separar a sus escogidos. Y